Bueno, y la escorrentía está afectada por diferentes factores. Esos factores son factores climáticos o meteorológicos y factores fisiográficos. Entonces los factores climáticos o meteorológicos pues son todos los que a su vez hacen parte del ciclo hidrológico. Entonces la forma de precipitación, tipo de precipitación, ya esto lo hemos visto en clases previas. Entonces en los tipos de precipitación pues tenemos lluvia, tenemos granizo, tenemos nieve. Entonces eso está afectándonos la escorrentía. La duración de la precipitación, de pura lógica, si una lluvia es corta, pues es diferente a una lluvia que dure bastante tiempo, entonces me va a afectar de formas diferentes la escorrentía. La intensidad de la precipitación. Una lluvia puede ser corta y tener una intensidad alta, o sea que puede estar cayendo bastante cantidad de agua por unidad de tiempo, o puede tener una intensidad baja, o podemos tener una lluvia de duración larga con intensidad baja. Entonces, dependiendo de cómo sea la duración y la intensidad, pues también se me va a afectar la escorrentía. La dirección de las tormentas también afecta la escorrentía, la velocidad de la tormenta y la distribución de la lluvia en la cuenca. Esto de la distribución de la lluvia en la cuenca es muy importante para el cálculo de caudales. Posteriormente lo vamos a ver. ¿A qué se refiere la distribución de la lluvia en la cuenca? Mm, Resulta que cuando tenemos cuencas grandes, por eso al inicio damos una clasificación entre cuencas pequeñas y cuencas grandes. En una cuenca grande, una lluvia rara vez se presenta en la totalidad del área de la cuenca. Entonces la lluvia no es uniforme. Vamos a tener en una zona de la cuenca lloviendo y puede que en otras zonas no esté lloviendo. O puede suceder que tengamos intensidades de lluvia diferentes en la misma cuenca. En una zona de la cuenca esté lloviendo con una intensidad alta y en otra zona de la cuenca esté lloviendo con una intensidad baja. Entonces eso es la distribución de la lluvia en la cuenca. Ahora tenemos los factores fisiográficos. Los factores fisiográficos son los mismos que vimos anteriormente como geomorfológicos. Tienen que ver con las características físicas de la cuenca. Entonces vamos a tener una superficie de la cuenca, una forma de la cuenca, elevación de la cuenca, una pendiente de la cuenca, tipo y uso del suelo y humedad antecedente del mismo. Entonces todo esto nos va a afectar la escorrentía que se nos presenta en una cuenca. Por ejemplo, bueno, la superficie de la cuenca, dependiendo de qué tipo de superficie tengamos, qué tipo de suelo, entonces hay mayor o menor infiltración en la cuenca. Lo de la forma de la cuenca también lo vimos en las primeras clases de la materia, que vimos que si tenemos una cuenca alargada, la respuesta de los caudales de esta cuenca es diferente a si tenemos una cuenca redonda. Entonces hay una clasificación entre cuencas alargadas y cuencas redondas, hay otras que son intermedias y eso nos determina el grado de respuesta que tiene la cuenca frente a la precipitación. Entonces se nos genera mayor o menor escorrentía porque está muy ligado con el tiempo de concentración de la lluvia. Ahora la elevación de la cuenca también. No es lo mismo una cuenca que la tengamos a una elevación alta, a altura sobre el nivel del mar grandes, a una cuenca que la tenemos a altura sobre el nivel del mar bajas. Por lo general en las zonas altas llueve más constantemente, tenemos lluvias más seguidas, pero son lluvias de baja intensidad, entonces nos presenta escorrentía baja, escorrentía pequeña, a pesar de que está lloviendo constantemente. Mientras que en las cuencas que las tenemos en terrenos con elevación baja, por eso es que las zonas con elevación baja es donde tenemos las selvas más espesas. Tenemos lluvias que se presentan con menos frecuencia, pero son lluvias con una intensidad más alta.
entonces tenemos una escorrentía más alta. En cuanto a la pendiente de la cuenca, pues la pendiente de la cuenca afecta el tiempo de concentración, entonces si tenemos una pendiente alta vamos a tener tiempos de concentración bajos. Eso quiere decir que cuando cae una lluvia, como el tiempo de concentración es tan bajo, las gotas de lluvia van a llegar más rápido a la salida de la cuenca, entonces se van a generar caudales altos en un tiempo de duración corto. Ahora el tipo y uso del suelo. Es muy importante en el cálculo de caudales de escorrentía porque el tipo y uso del suelo es el que nos da la cobertura que va a tener el suelo. Entonces no es lo mismo, digamos, un suelo con una cobertura para que la tengamos urbanizada a un suelo que tenga una cobertura natural de bosques. Donde tenemos cobertura natural de bosques, el terreno va a absorber parte de la precipitación, entonces se nos van a presentar escorrentías moderadas. En una zona donde tenemos el terreno urbanizado, vamos a tener zonas duras, entonces tenemos zonas que tienen vías, tenemos sectores que tienen cubiertas de viviendas, zonas de canchas, de parques, de mucha zona dura. Entonces todas estas zonas duras van a impedir que el agua se infiltre en el terreno. Entonces vamos a tener escorrentías altas. También si hablamos, por ejemplo, de zonas de cultivos, entonces una zona de cultivos la infiltración es muy diferente a una zona que tenemos bosques naturales. Entonces por eso es muy importante el tipo y uso del suelo. Posteriormente, en las metodologías de cálculos de caudales, vamos a ver cómo se integra esto al cálculo de caudales. Y por último, la humedad antecedente del mismo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Digamos, cuando tenemos épocas extensas en que no han habido lluvias, tenemos el suelo seco. Entonces tenemos los poros del suelo vacíos. Entonces, al caer una lluvia, vamos a tener una infiltración alta porque se van a estar llenando todos estos poros que tenemos en el terreno. Entonces eso nos va a producir una escorrentía baja. Cuando tenemos una época lluviosa que ya ha llovido bastante y el suelo está saturado, cuando caiga una lluvia ya no va a haber espacio para que el agua se infiltre, entonces vamos a tener una escorrentía alta. A eso se refiere la humedad antecedente del mismo.